Guillermo de Armas. Hola, Neomar, porfa, actualízanos de la censura en el periodismo hecho en Venezuela. Ahora parece que solo se difunden buenas noticias. Bueno, censura hay desde hace mucho tiempo. La verdad sea dicha. Cada vez queda menos, sí. Cada vez el costo es más alto, también. Cada vez hay gente más gente dentro del medio que se enchufa, también. Cada vez hay gente que prioriza más el tema de tener anunciantes, pues patrocinantes, publicidad, por encima de decir las cosas, por supuesto. Pero bueno, no estamos frente a algo nuevo, ¿no? Es un fenómeno, si me permiten, que se sofisticó con Maduro. Ya existía con Chávez, pero si a mí me preguntan muy personalmente, y de hecho lo he dicho en varias entrevistas que me han hecho sobre el tema de pues, cómo los medios de comunicación se dieron espacios en Venezuela, la verdad es que con Maduro es cuando pues, se le puso la guinda, ¿no?, a la torta. Con Maduro se sofisticó la censura en Venezuela porque con Chávez estaba el tema de las concesiones, con Chávez estaba el tema de no renovar pues, los permisos, de cerrar directamente las emisoras, las televisoras, lo que fuese, de dejar, digamos, a medios impresos fuera de circulación porque también había una decisión ejecutiva y te cerraban. Pero Maduro logró pues llevar a un paso más allá toda esta censura. ¿Y cómo lo hizo? Pues de una manera pues como lo hace la mafia, ¿no? Con Maduro recuerden ustedes que arrancan las grandes compras de medios de comunicación. El Universal, Cadena Capriles, Globovisión, medios todos pues que son gigantescos, o eran gigantescos en el campo pues de la prensa escrita y de la televisión, terminan en manos de gente que no directamente quizá respondía al chavismo, pero que trabajaba para el chavismo. Y entonces lo que tenemos es una sofisticación en los métodos para quedarse con los medios de comunicación. Eso es con Nicolás Maduro. En el campo de la prensa, por ejemplo, escrita, fue muy curioso cómo cuando el Estado se termina quedando con el monopolio del papel prensa, que no sé, creo que de hecho ya lo tenía, pero el Estado chavista, que por supuesto es criminal hasta la pared de enfrente, dice la manera de ahorcar a los medios impresos no es simplemente quitándoles publicidad oficial, la pauta publicitaria de los organismos del Estado. Es más sencillo, les quitamos el suministro de papel prensa y ¿dónde carajo van a imprimir si no tienen papel? Y ese fue el método utilizado. Entonces, allí es donde tú ves que muchos medios de comunicación se terminan yendo hacia lo digital. Así le pasó al Nacional, al Nuevo País, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto va de alguna manera simultáneo y hay que decirlo también a la emergencia de nuevos modos de comunicar, ¿no? Estos canales, por ejemplo. Un canal de estos así era impensable hace 15 años atrás. Hace unos 10 comenzó la cosa, de hecho. Daniel y yo cumplimos 10 años en los medios hace, bueno, por lo menos en Radio Caracas, ¿no? Y yo 10 años en los medios, porque yo comencé en Radio Caracas. Daniel tenía una experiencia previa en una estación local en Vargas. Y de hecho, Daniel había escrito columnas en algunos diarios, también en Vargas. Yo creo que Daniel llegó a publicar incluso en diarios de circulación nacional. Muy ocasionalmente llegó a que le publicara un artículo, pero ya tenía alguna experiencia. Yo no. Yo estaba jojoto, yo estaba recién graduado. Yo me gradué en el año 12 y en noviembre. Y en el en julio del año 13, no habían pasado pasaron 6 meses, ya estaba en una emisora de radio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hace 10 años atrás, los canales de YouTube que hacían este tipo de cosas, comentarios de política, eso no era una tendencia. De hecho, tengo que reconocerlo. Uno de las primeras espacios, de las primeras tribunas que hubo de este tipo de contenidos en YouTube fue Julio Coco. Julio tenía una contraparte o una persona, un compañero con el que hacía un programa que era el famoso Beta Político, creo que era. Yo no recuerdo si era eso o tenía otro nombre al principio. Y era una conversa entre dos personas que se conocían y tal, que a veces coincidían, a veces no, en un sofá hablando. Este muchacho Claudio, ahora yo no recuerdo su apellido, pero yo lo llegué a conocer a él. Claudio y Julio hacían eso. Uno de los primeros contenidos que se hicieron en YouTube sobre temas políticos.
Después pues vinieron una cantidad de personas, incluso Daniel y yo a los años montamos nuestros canales, pero claro, ya nosotros estábamos en Radio Caracas, pero era otra cosa, era radio, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué ocurre? Que con la emergencia de estos medios de comunicación, que es mi punto, o estas nuevas maneras de comunicar, por supuesto que la dinámica cambió porque ya la gente dejó de leer periódicos, la gente dejó de ver Globovisión, la gente dejó de esperar que las noticias se las diesen por la radio y empezó a brincar a estas plataformas. De hecho, la gran plataforma en Venezuela, yo creo que sin lugar a dudas, más allá de YouTube, en términos noticiosos es Twitter, o fue Twitter. Ya Twitter, pues que ha experimentado ahora últimamente unos cambios y todas estas cosas que han ocurrido bajo la administración de Elon Musk, por supuesto que pues han introducido cambios que uno espera que sean positivos, pero realmente Twitter era la válvula de escape de mucha gente para hablar de política y al mismo tiempo era la única manera en algún momento de enterarse de la cosa minuto a minuto. Sí, porque estaba Radio Caracas, pero Radio Caracas en las noches cerraba. Radio Caracas no era 24 horas como lo fue Globovisión en algún momento. Y entonces la gente iba a Twitter. Entonces, y cosas que no se podía decir en los medios convencionales, uno se enteraba por Twitter. Pues. Entonces, eso ha sido básicamente este recorrido de los últimos años en los medios de comunicación.